si están de acuerdo, chicos, que demos inicio a la grabación para que el resto de sus compañeros puedan apreciar el contenido que se va a exponer el día de hoy. Entonces, demos inicio. Me avisa, profe Camilo. Listo, profe Rolfo, estamos grabando. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, como les decía, hoy damos inicio al avance, ¿cierto?, del estudio organizacional, un aspecto sumamente importante dentro del desarrollo de este proyecto porque genera la estructura y el enfoque que tenemos dentro de nuestra base organizacional. Es el esquema que nos va a generar un panorama de cuáles son la estructura que tenemos frente a las áreas y las dependencias de la misma empresa. Entonces, demos inicio. Bueno, entonces aquí tenemos la agenda de hoy, que es la bienvenida. Tenemos la asesoría del estudio organizacional, la sesión de inquietudes y la despedida, o sea, el cierre de la misma sesión. Bueno, entonces aquí les queremos dejar una frase que dice: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, sabemos que podemos lograr muchas cosas, pero por nuestro entorno, situación, por nuestras vivencias, muchas veces nos damos por rendidos, por como que sin fuerza, ¿cierto? Como que decimos, yo no voy a lograrlo. No lo voy a lograr porque no voy a ser capaz. Muchas de ustedes o muchos de ustedes dicen, yo ya no quiero más, no quiero continuar más con este proceso. Pero ustedes no se imaginan qué satisfactorio es y sería, estamos hablando en futuro, el poder lograr pasar todos estos obstáculos, poder cumplir esos objetivos, ¿cierto? Entonces, el momento que ustedes ya estén recibiendo su certificado, ustedes van a decir, oiga, todo lo que tuve que vivir, todo lo que tuve que hacer, todos los esfuerzos que tuve que pasar, que vivir, para poder lograr lo que realmente hoy en día pude lograr, certificarme, poder ascender, subir otro peldaño. Entonces es importante que siempre tengan esa conciencia, muchachos, ¿cierto? De que todo se puede y todo se puede lograr, más que todo, porque nosotros decimos, ¿será que se puede lograr? ¿Será que no? ¿Será que sí? No, chicos, siempre hay que pensar en grande, ¿listo? Eso les queríamos dejar el día de hoy. Bueno, continuemos. Entonces, como estamos hablando del estudio organizacional, vamos a hablar primero que todo qué es una organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización, ahí vienen varios elementos. Por ejemplo, si ustedes dicen, oiga, ¿en mi casa será que hay organización? Pues puede pensarse que sí. ¿Organización de qué? Organización de elementos, de actividades, de cosas, de personas, ¿de qué? Entonces, uno empieza a mirar que dentro de su hogar, su empresa, su vida, debe manejar este elemento, esta palabra que se llama organizar, ¿cierto? Y cuando hablamos en el ámbito de empresa, estamos hablando de una organización. ¿Organización de qué? De varios aspectos, actividades, organización de personas. Y la organización es sumamente importante dentro de las empresas o dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque permite generar una visión a futuro de lo que realmente tengo y lo que deseo tener, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de organización en el ámbito empresarial, prácticamente estamos hablando de establecer ¿qué? Recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Esos recursos monetarios, esos activos que tenemos como, por ejemplo, muebles y enseres, todo lo que son activos como propiedades, planta, equipo. Si yo no organizo esos recursos, pues prácticamente no sabré como empresa, como dueño de una organización, qué es lo que yo tengo en sí, ¿cierto? Entonces, yo organizo recursos, organizo también actividades. Cuando organizo las actividades, ¿qué quiere decir eso?
que debo de establecer funciones, debo de establecer rangos, debo de establecer actividades para cada una de las personas que laboran, trabajan y ejecutan una serie de ¿qué? De procesos dentro de la empresa. Si todo el mundo hace de todo, no hay organización y se va a volver un despelote dentro de la compañía, no hay un horizonte, ¿cierto? Entonces, por eso cuando hablamos de organización es establecer, organizar esos recursos y actividades. Se requiere para alcanzar ¿qué? Esos objetivos. Y si nosotros hablamos de objetivos, pues prácticamente es esos logros que yo quiero alcanzar en un futuro, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de organización, es un elemento sumamente importante dentro de la base de la administración, ¿sí? Continuemos. Entonces vamos a mirar cuáles son esos elementos de la organización que son sumamente importantes. Entonces miremos, una organización se fundamenta dentro de estos elementos, el delegar, ¿cierto? ¿El delegar qué? Que yo como dueño de una empresa, como líder de un área, como jefe de una organización, debo de saber ceder esas tareas. Cuando nosotros hablamos de organización, siempre, como les decía desde un comienzo, se basa en unas actividades, roles. Entonces, aquí estamos asignando una delegación ¿a quién? A otra persona, porque debemos delegar, ceder, no responsabilidades, porque uno no cede una responsabilidad, sino uno cede una actividad, una tarea, ¿cierto? Entonces el líder le dice, bueno, vamos a hacer esto, yo hago esto, pero tú vamos a compartir esta actividad, esta tarea entre los dos, entre el grupo. Poder, la capacidad para ejercer esa influencia en los demás. Entonces, toda área, si estamos hablando de organización, cuenta con un líder, con un jefe directo, que es el que lo va a orientar, que es la persona encargada de poder dar el lineamiento a la ejecución de las actividades y al cumplimiento de los objetivos. Entonces es importante que haya esa jerarquía dentro de la organización. Si todo el mundo hace de todo, como dicen, mucho pluma blanca, ¿cierto? Todo el mundo quiere ser el líder, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere hacer, pero no lo sabe hacer, no sabe delegar o no tiene el poder y la autoridad para poder influenciar en la toma de decisiones, muy complicado poder dar cumplimiento a los objetivos esperados por la organización. Otro, la autoridad, la influencia que tiene una persona sobre el colectivo, un grupo. Entonces, es importante tener líderes que sean de actitud positiva, de actitud que genere influencia en el saber y en el hacer, ¿cierto? Porque un líder debe de conocer el proceso y al mismo tiempo debe saber cómo ejecutarlo. Dentro de las organizaciones se requiere ese tipo de autoridad, ¿listo? Y vamos por la jerarquía. La jerarquía lo que va a permitir es determinar el grado de autoridad y responsabilidad que tiene toda persona dentro de la organización. Entonces están los rangos altos, medios y bajos. Y cada uno tiene una función, una jerarquía, un poder, un lugar dentro de cada pirámide, digámoslo así, dentro de cada peldaño, ¿cierto? Dentro de cada nivel. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos dentro de la organización. Bueno, continuemos. Vamos con los tipos de organización que existen, porque muchas veces nosotros manejamos un proyecto y nosotros decimos, oiga, pero mi empresa, ¿a qué tipo de organización o sociedad puede pertenecer? Aquí voy a mostrarles dos, que son las siguientes. Está la organización formal, que es esa empresa organizada formalmente, que está constituida legalmente, que tiene todos sus procedimientos al día, todos sus documentos, toda la estructura, sus normas, políticas, leyes, cuentan con todo el procedimiento legal, ¿cierto? Que están legalmente constituidas, tienen una cámara de comercio,
tienen un RUT, pagan impuestos, tienen un esquema organizacional, unas políticas, tienen un código, ¿cierto? Entonces hay unas normas y reglamentos estructurados dentro de la organización. Entonces, ¿esto qué nos va a servir? Determinar las organizaciones formales. Indican lo que cada uno debe ¿qué? Hacer, las funciones que se relacionan entre diferentes áreas. Entonces, yo como recursos humanos tengo mucho que ver con otras áreas, ¿cierto? La contratación, la capacitación, el reclutamiento. Entonces, ahí es donde yo tengo que tener una relación de un procedimiento, de una estructura y una norma. Son empresas formales, ¿cierto? Como decir el SENA, como decir, no sé, Tostado, Cocorico, muchas empresas que son del sector privado o público que tienen procedimientos, estructuras y normas, ¿cierto? Bueno, vamos ahora con las empresas u organizaciones informales. Entonces, estas empresas informales son esas empresas u organizaciones o negocios que simplemente son constituidos por un familiar, por un amigo, un conocido, que decimos, oiga, vamos a vender ropa entre los dos. ¿Por qué no vamos a China y traemos una cantidad de accesorios y los vendemos acá? Pongamos, no sé, un local o alquilemos un espacio dentro de una oficina y empecemos a comercializar nuestros productos y ya. Simplemente compramos, vendemos, comercializamos y tenemos una utilidad frente a lo que nosotros estemos vendiendo. Entonces, ahí esas relaciones se conforman, o esa sociedad se conforma a través de amigos, relaciones interpersonales y compañeros de trabajo, ¿cierto? Entonces vamos a montar una sociedad, pero una sociedad informal, que no están prácticamente obligados en determinado monto de ventas. Hay que tener en cuenta que cuando ya las ventas de este tipo de empresas que son informales son superiores a determinado rango según lo que estipule la DIAN, si pasan ese tope, pues lógicamente que ya no serían sociedades informales, ya tendrían que volverse organizaciones formales y ya tendrían que empezar a declarar impuestos y hacer todo el procedimiento de legalización y constitución. Entonces, emerge espontáneamente y naturalmente, como les decía desde un comienzo, ¿cierto? Entonces, prácticamente aquí, cuando hablamos de este tipo de empresas, son organizaciones que no están bien estructuradas, que simplemente es por generar una negociación comercial, generar un movimiento comercial dentro del mercado, ganar una utilidad y ya no más. Entonces, ese sería ese tipo de organizaciones para que lo puedan ustedes determinar. Mi empresa es informal o mi empresa es formal. O si soy informal, entonces, ¿cómo hago yo para ser formal? Entonces, tengo que legalizar mi empresa. Ir a Cámara de Comercio, establecer todos los parámetros, lineamientos que rigen, digamos, la ley, ¿cierto? Y poder establecer una empresa formal. Listo, vamos con la estructura organizacional. Entonces, como estamos hablando de organización y estamos hablando de los tipos de empresas, las empresas que son formales establecen una estructura organizacional, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de estructura organizacional, prácticamente es que ahí existen y se parametriza un informe, un reporte, ¿cierto? De cuáles son las personas, las áreas que involucran mi empresa. ¿Cuáles son esas dependencias que yo como organización, dependiendo del tipo de actividad económica que tenga, lo puedo organizar, ¿cierto? De acuerdo a las dependencias, de acuerdo a las áreas, de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo al número de empleados, de acuerdo al tamaño de la empresa. Porque no todas las estructuras organizacionales son iguales. ¿De qué depende su tamaño? De acuerdo al tamaño, al capital, al número de personas que están involucradas en la organización.
Si yo tengo una empresa pequeña, o sea, una microempresa que alcanza máximo 11 empleados, pues yo digo, oiga, pues mi estructura organizacional no es tan grande, entonces tengo que regirme o diseñar mi estructura organizacional de acuerdo al tamaño de la empresa. Entonces aquí nos dice, nos referimos a la estructura de la organización formal y no a la informal. Que era lo que yo les decía. La informal no hace este tipo de cosas. Les interesa solo comercializar un producto y para contar. Mientras que la formal, sí, la formal diseña su estructura organizacional. Quiere estar dentro de la legalidad. No quiere decir que el informal sea ilegal, sino la legalidad frente al tema de impuestos, de documentos, de parametrizar toda su empresa, porque es una carta de presentación también, ¿cierto? Entonces dice, la estructura organizacional generalmente se presenta en organigrama. O sea, yo tengo que organizar mi estructura. Entonces vamos a mirar cómo se organiza eso. Hablemos de los organigramas. ¿Qué es un organigrama? Entonces, aquí hay un ejemplo. Hay un rango, una jerarquía, un nivel jerárquico de acuerdo al poder que tenga yo dentro de cada área. Y son las dependencias que permiten, ¿cierto?, jerarquizar los rangos de acuerdo al poder que yo tenga, de acuerdo al número de personas que yo tenga bajo mi mando, ¿cierto? O mi autoridad. Entonces, miremoslo. Representa unidades que la componen y se relacionan frente a un poder ¿qué? De autoridad, de comunicación entre las mismas. Entonces yo como área de producción debo tener un jefe inmediato, un coordinador o un líder que se encargue de verificar, controlar, medir, gestionar todos los procesos para que las personas que estén a cargo de él puedan cumplir con todos los procesos, lineamientos, objetivos de la organización. Si no hay alguien que lidere, comande, lleve el control, la medición, prácticamente va a ser imposible el cumplimiento de los objetivos. ¿Sí? Entonces, por eso es importante engranar todos los procesos mediante el control de la autoridad en cada una de las áreas. ¿Listo? Vamos a mirar los tipos de organigrama. Entonces, hay muchos tipos de organigrama, pueden aparecer 10, 8, pero yo no les voy a mostrar todos. Vamos a mirar prácticamente los más relevantes y los más utilizados en el mercado dependiendo del tipo de empresa, lo que yo les decía, de acuerdo al tamaño de la organización, de acuerdo al número de empleados, de acuerdo al tipo de áreas y dependencias que tenga la organización. O sea, en pocas palabras, de acuerdo a las necesidades que tenga cada organización, diseña su propio ¿qué? Organigrama. Entonces miremos, aquí hay organigramas verticales, horizontales, organigramas mixtos, organigramas circulares, en bloque, escalar, de funciones. Bueno, vamos a mirar. Entonces, miremos aquí. Este organigrama, digamos que es como uno de los organigramas más utilizados y los más recomendados, ¿cierto? Dentro de determinadas funciones, dentro de determinadas organizaciones. Este organigrama, digamos que es el organigrama funcional y se maneja de manera lineal, vertical, ¿cierto? O sea, de arriba hacia abajo. Entonces, de aquí arriba, desde la dirección general hacia abajo. Ya, por eso, así como va la flecha, significa que debe de ir la estructura organizacional. Pero aquí hay algo muy importante, y es que cuando hablamos de funcional, es de la función. ¿Qué es este organigrama funcional? Que nos está mostrando las funciones que tiene cada una de las dependencias o cargos dentro de la organización. Entonces, este tipo de organigrama sirve muchísimo, primero, para hablar de productividad. Segundo, para capacitar a las personas que son nuevas, ¿cierto? Que llegan nuevas a la empresa. Me sirve para mostrar cuáles son las funciones que tiene cada uno de los cargos de acuerdo a la jerarquía. Entonces,
es muy bueno para eso. Entonces, ¿aquí qué nos está diciendo? Que es un organigrama que muestra la jerarquía, pero no es tan marcada. ¿Por qué? Porque lo que promueve es la productividad y la capacitación según los cargos. Entonces aquí dice, este sistema de representación sobresale como uno de los tipos de organigrama de una empresa que mejor responde a la objetividad, ¿cierto? O al objetivo de promover la productividad. Es mucho más sencillo comprobar si cada agente ha cumplido sus funciones, estamos hablando de funciones, miren, funciones, y detectar las principales áreas de mejora. Miren que esto me está hablando este organigrama de cómo mi productividad, si está buena, yo puedo utilizar, ¿cierto? Este organigrama para detectar cuál de estas dependencias o a raíz de qué dependencia la productividad está generando grandes volúmenes o grandes utilidades. Pero si está fallando, ahí es donde este organigrama me va a permitir determinar cuáles son esas fallas y para poder coger esas fallas y generar un plan de mejora, ¿cierto? Entonces miren la importancia de este tipo de organigramas. Sería el funcional, ¿listo? Al final vamos a hacer, si quieren van tomando sus apuntes, van diciendo para que al final podamos despejarlo. Bueno, vamos a ver aquí con otro tipo de organigrama. Estamos hablando del organigrama vertical. Resulta que este también tiene una posición vertical de arriba hacia abajo, pero no es funcional. En el anterior nos mostraba también la misma posición de arriba hacia abajo, pero aquí no vamos a hablar de funciones, aquí vamos a hablar es de la jerarquía que ocupa cada uno de los cargos y personas que ocupan ese cargo, valga la redundancia, ¿cierto? El proceso, la función no se involucraría aquí, sino las dependencias, quién está a cargo. Aquí sí se ve muy marcada la jerarquía. Entonces, estamos hablando que el cargo más importante es el director general, los cargos medios, ¿cierto? Que son directores, y que tenemos el cargo operativo, donde están todas las personas que dependen de los cargos medios. Entonces, si uno se pone a mirar este organigrama, uno dice, claro, el que tiene mayor rango y mayor jerarquía, pues es el director general. De ahí para abajo, los directores, que son rangos medios, administrativos, puede ser, y rangos operativos, que son los que están abajo, Pedro, Lucía, Jaime, ellos estarían en unos rangos más inferiores. Entonces, cuando esto tiene una connotación negativa, este tipo de organigrama, y es que si yo como empleado me veo abajo, Jaime, por ejemplo, abajo en el primer rango, yo digo, yo estoy ahí abajo dependiendo del director y dependiendo de otro director. Entonces eso desmotiva, ¿cierto? Eso desmotiva un poco a la gente al ver este tipo de organigramas, porque se ve la jerarquía muy marcada. Entonces, este tipo de organigrama prácticamente sirve para definir mejor los planes de carrera, que también tiene una ventaja y es esa. Me desmotiva, pero también puede generar lo contrario. Para todo tipo de empresa puede pasar que puede desmotivar, pero hay organizaciones que generan planes de carrera y entonces el empleado Jaime dice, oiga, yo estoy de abajo, yo estudié, la empresa me ayudó con estudio y ahora ya tengo una carrera, tengo una maestría, puedo ascender. Y eso puede generar lo contrario, una motivación y un reto para los empleados. Entonces ahí se puede hacer el reclutamiento interno y la promoción interna para poder ascender estos niveles. Vamos con otro tipo de organigrama que sería el horizontal. Bueno, entonces miremos aquí. Cuando nosotros hablamos de horizontal, estamos hablando de izquierda a derecha. Miren que aquí la jerarquía se ve, sí, se nota la jerarquía, pero no es tan marcada.
¿Por qué? Porque yo siento acá que una persona está direccionando a todo un equipo. Estamos hablando de organización, de dirección, ¿cierto? Entonces, tenemos acá, lógicamente, el rango alto, la jerarquía alta, la media y la baja. Pero cuando yo como empleado veo que estoy en esta parte, yo no me veo en la parte inferior, me veo al mismo nivel sabiendo que estoy en un rango más abajo, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso, el organigrama horizontal no es tan marcada la jerarquía. ¿Qué es lo que pasa? Que en este tipo de organigrama hay mayor relación interna, mayor compenetración, cohesión de trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, todos me pueden aportar algo, ¿cierto? Al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos para la empresa. O sea, ahí uno dice, todos están trabajando de manera que equitativa, organizada. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Representa una estructura organizativa donde aporta más cohesión y relaciones internas. Los cargos de la empresa se incluyen de izquierda a derecha de acuerdo a su posición jerárquica y se fomenta la comunicación interdepartamental, ¿cierto? Entonces, este tipo de organigrama lo utilizan mucho las empresas medianas o pequeñas, ¿cierto? Más que todo las medianas. Listo, continuemos. Vamos ahora con el organigrama mixto. ¿Qué quiere decir que es mixto? Que estamos incluyendo los dos tipos de organigrama, el vertical y el horizontal. Ya tenemos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, de arriba hacia abajo es donde estamos prácticamente hablando de los qué, de los cargos, la jerarquía que hablábamos en el vertical. Mientras que de izquierda a derecha estamos hablando de las áreas, las dependencias. Entonces ahí estamos combinando los dos tipos de organigrama, mixto y vertical. Entonces miremoslo, que era lo que les estaba diciendo. Cuando nosotros hablamos de las áreas de la empresa se distribuye de manera vertical, ¿cierto? Vertical. Y cuando nosotros estamos hablando de izquierda a derecha, estamos hablando de los cargos que se distribuyen horizontalmente. Miren que cuando nosotros hablábamos en el vertical, se notaba mucho el tema de qué? De la posición jerárquica que yo puedo tener. En este tipo de organigrama mixto, yo no detecto tanto la cuestión jerárquica, ¿cierto? Porque yo me empiezo a ubicar en estas dependencias y yo digo, ah, aquí está mi cargo, por ejemplo, director creativo, ah, yo dependo del director de publicidad, pero yo también puedo trabajar de la mano. Como director creativo puedo trabajar con el editor de redacción. Entonces, aquí se ve marcado que el trabajo en equipo, la distribución de actividades, pero sé que dependo de un director de publicidad. Entonces, este tipo de organigramas es prácticamente para un tipo de empresa grande que tiene muchas dependencias, ¿sí? Que tiene muchas áreas y que permite prácticamente dar un mayor rango al tamaño de la empresa, o sea, da un mayor rango en la información. Entonces, aquí lo que dice, cuentan con un buen número de divisiones en su negocio, ¿cierto? Son empresas grandes que pueden utilizar este tipo de organigrama. Bueno, vamos con el circular. Este tipo de organigrama circular es muy poco conocido, pero hoy en día ha cogido mucha fuerza por el significado que puede tener este tipo de organigrama. Este organigrama tiene unas limitantes. ¿Cuáles son? Que por ser circular yo no puedo incluir muchas dependencias, no puedo, va muy restringido, pero tiene una ventaja muy grande o un enfoque muy grande, y es que el organigrama, si se dan cuenta, muestra una jerarquía muy limitada.
¿Qué quiere decir? Que este organigrama o el presidente o este tipo de empresa va enfocada más hacia el servicio al cliente. Todos trabajan mancomunadamente por querer satisfacer las necesidades y exigencias que tiene el cliente en el mercado. Entonces, miren que el presidente, el área, ¿cierto?, de la gerencia va desde el centro hacia afuera. O sea, que en donde dice CEO, que es el presidente, está en el centro, luego van las áreas medias, las áreas administrativas, y por último van las áreas que operativas, las que ejecutan, ¿cierto? Entonces ahí podemos encontrar servicio al cliente. Mírenlo aquí abajo, servicio al cliente. ¿Por qué es tan importante que esté ahí abajo? Porque es el que va a tener el contacto directo con el cliente. Entonces, todo se engrana de adentro hacia afuera, en la misma posición como está la flecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo este organigrama? Es un tipo de organigrama de una empresa más compleja. ¿Por qué compleja? Porque yo no puedo involucrar tantas áreas dentro del mismo organigrama. Entonces, aquí lo dice. Está encontrándose un mayor eco entre la empresa, ¿cierto?, de base tecnológica y creación. ¿Qué quiere decir? Ellos implementan mucho los procesos tecnológicos para satisfacer necesidades del cliente. O sea, minimizan procesos, agilizan los procesos existentes con el propósito de ¿qué? Gestionar, satisfacer. Las relaciones jerárquicas pierden nitidez. Si ven que no se ve marcada digamos, esa parte jerárquica no se ve tan marcada, o no se ve marcada, mejor dicho. Pierde nitidez y se fomenta una cultura empresarial colaborativa e integradora. O sea, mucho trabajo en equipo, con prioridad en el servicio al cliente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos con este último, si no estoy mal, que es el organigrama de bloque. Este normalmente, este tipo de organigrama lo puede estar utilizando empresas del Estado, empresas bastante grandes que quieren segmentar, digámoslo así, sus departamentos, ¿cierto? Y dentro de esos departamentos vienen la parte de departamento 1, departamento 2, departamento 3, o sea, son empresas que quieren segmentar de manera muy organizada las áreas involucradas dentro de cada subdirección. Y esto lo que me va a permitir a mí como empresa es tener el control de qué áreas, oficinas dependen de, ¿cierto? Dependen de una dirección, de una subdirección, de un secretario, de una gerencia, de una presidencia. Entonces es muy organizado. Entonces, ¿qué nos está permitiendo mostrar o entender de este tipo de organigrama? Es una variante vertical, como lo estábamos diciendo desde el comienzo, que este tipo de organigramas va a permitir generar mayor despliegue de información hacia abajo, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice, son una variante vertical y tienen la particularidad de integrar un mayor número de unidades de negocio, ¿cierto?, de manera muy reducida. Por su cobertura permite que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos, ¿cierto? Entonces, este también es otro tipo de organigrama que lo utilizan mucho en las entidades estatales o empresas muy grandes. Bueno, entonces, chicos, pues ya habiendo visto este tipo de organigramas, miremos qué es lo que tienen que hacer ustedes en el avance del estudio organizacional. Entonces, ustedes se van a encontrar en la plataforma de Classroom este tipo de documento, donde ustedes tienen que colocar su organigrama de acuerdo a qué, de acuerdo al tipo de proyecto que están manejando ustedes, ¿cierto? De acuerdo al tamaño, de acuerdo al tipo de empleados, áreas, todo lo que ya hemos explicado, ¿cierto?
Entonces ustedes colocan su imagen ahí, hacen su organigrama y al lado colocan el nombre de la empresa que ustedes están trabajando como proyecto. ¿Listo? Colocan ahí organigrama, empresa, tal. En este caso, ABC. Ese es un avance. Profesor Camilo, ¿quiere agregar algo frente a lo que hablamos de la parte organizacional o continúo? No, profe Rodolfo, perfecto, todo muy claro. Ok, gracias. Listo. Entonces continuemos con los gastos personales, que es la segunda parte, ¿cierto? En la entrega de este avance organizacional. Entonces miremos los gastos personales. Cuando nosotros hablamos de gastos personales, chicos, pongámonos digamos, estos gastos personales, estamos hablándolo en la parte organizacional, o sea, empresarial. Como para que me puedan identificar la idea, hagan de cuenta que ustedes como personas, como independientes, reciben un sueldo, digamos, 1.000.000. Y ustedes dicen, oiga, yo recibo 1.000.000. Y ustedes empiezan a gastar aquí, para allá, que la rumba, que la ropa, que la comida, que el arriendo, que una cosa, que buses, que esto y el otro. Y empiezan a gastar y a gastar y a gastar. Imagínense que ustedes no llevaran el control de sus gastos. ¿Qué pasa si yo no llevo el control de mis gastos mensuales, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría? Si ustedes reciben ese milloncito de pesos, ¿qué pasa si no llevan el control de sus gastos mes a mes? ¿Quién me dice? A ver, los escucho. ¿Qué puede pasar? Pues se sale todo control y no alcanza la plata para pues las obligaciones. Y pasa que ya no tendríamos cómo sustentar, por ejemplo, los servicios por no tener control, y pues ahí se complica todo. Perfecto. ¿Y qué se complica? Que me puedo estar, ¿qué? Endeudando, ¿cierto? O sea, mi patrimonio se ve afectado. ¿Por qué? Porque mis pasivos, que son mis deudas, aumentan. O sea que al próximo mes que me llegue mi milloncito, de ese millón ya tengo que sacar 200 o 300 más para poder pagar la deuda del mes anterior. Entonces, lo acabaste de decir, el compañero de ustedes lo acabó de decir, se nos va a salir de las manos. Entonces las empresas necesitan llevar el control de sus gastos de personal. Y ustedes como buenos aprendices necesitan hacer el conteo de sus gastos. Entonces miremos, ¿qué son los gastos? Prácticamente ese gasto nos va a permitir a nosotros implementar, ¿cierto? La compra, la adquisición, la utilización de muchas cosas para poder, ¿yo qué? Sobrevivir. Como lo que estábamos diciendo en el caso de ustedes. Necesito transporte, necesito ahorrar para los buses, necesito separar esa plata para el transporte, porque si no separo esa plata para el transporte, me va a tocar o pedir prestado, o irme a pie, o buscar una cicla, o me voy en cicla, o miro a ver qué hago. Entonces, yo necesito llevar un listado de mis gastos, relacionar esos gastos mes a mes. Bueno, 300 para arriendo, un ejemplo, 200 para servicios, 200 o 300 para comida, 150 para buses y para ahorro. Voy a ahorrar 100.000 pesitos este mes. Listo, ahí ya hice el conteo, ¿cierto? El registro de mis gastos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Los gastos de personal son todas aquellas partidas. ¿Qué son partidas? Registros. ¿Registros qué? Contables, que eso es lo que hacen las empresas. Gestionar un registro contable, una partida contable que me relacione qué gasté, qué fue lo que yo hice con esa plata. Entonces acá, partida de gastos que están relacionados con el personal de la empresa. Como en este caso estamos hablando de gastos personales, pues yo gestiono el registro de una partida contable de los gastos que están involucrados con el personal que tengo yo contratado en mi empresa. Que sean directas o indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Directas, que están legalmente, o sea, con un contrato fijo, un contrato a término indefinido, o con un contrato por obra o labor. Pero yo también puedo contratar, simplemente lo contraté porque para que venga y me arregle, no sé, una tubería, y le pagué. Ya, eso es indirecto.
no tiene una relación laboral directamente con la empresa. Entonces, por eso hablamos de eso. Y esos gastos indirectos también hay que relacionar. Los gastos directos también, porque yo le pagué a ese señor por el arreglo de esa llave o de esa tubería. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué significa? En pocas palabras, ¿cierto? Que no solo consiste en el sueldo y en los impuestos que percute, ¿cierto? Sino en todo aquel gasto que retribuya u ocasione el personal de la empresa. Todo lo que me genere a mi gasto de personal, eso lo tengo que registrar. ¿Listo? Llevar el control de mis gastos de personal. ¿Por qué de personal y no por qué de otras cosas? Porque estamos hablando de organización, y cuando hablamos de organización, ¿qué fue lo que hablamos? De la parte de los empleados, del recurso humano. ¿Qué áreas están involucradas dentro de mi empresa? Y dentro de esas áreas, ¿qué personal es el que trabaja conmigo? ¿Cierto? Porque aquí lo vimos, miren, dentro de cada, digámoslo acá, dentro de cada área hay un empleado. ¿Cuánto le pago yo a ese empleado? ¿Cuánto me representa? Pues yo tengo que llevar el control. Si no, lo que decía el compañero de ustedes, que me sale de las manos. Así de fácil, que me va a salir de las manos. Entonces, ¿qué gastos de personal yo puedo estar registrando? Entonces, contablemente, dentro de la partida o el código 64 del PUC, ahí tenemos los sueldos y salarios, ¿cierto? Las indemnizaciones, la seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos como ¿qué? Becas de estudio, seguros, ese tipo de cosas que son adicionales. Entonces, todos esos gastos yo los tengo que tener en cuenta. Si yo no llevo el control de mis gastos, se me va a salir de las manos. ¿Por qué? Hagan de cuenta positivo o negativo. ¿Un gasto es positivo o es negativo, chicos? ¿Qué es? ¿Lo escucho? Un gasto es negativo, profe. Eso, negativo, gracias. ¿Y un ingreso? Positivo. ¿Cierto? Claro. Si yo tengo más negativos que positivos, o tengo mucho positivo, pero estoy gastando muchísimo, pues no estoy haciendo nada. O si yo no llevo el control de mis gastos, sabiendo, no, yo vendí este mes, yo vendí, no sé, 100 millones, pues gastemos 200. No hago nada. Pues por eso es importante tener el control de mis gastos. Continuemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el avance del estudio organizacional? A ustedes les va a aparecer un cuadro en Excel abajo, ¿cierto? Del mismo archivo donde colocaron su organigrama. O sea, debajo de esto les va a aparecer este otro archivo, que es el del reporte de los gastos. Entonces, como estamos hablando de recurso humano, no me vayan a incluir gastos ni administrativos o gastos de ventas o gastos operacionales, no operacionales, nada de eso. Aquí lo que nosotros necesitamos es que relacionen prácticamente los gastos de su personal, de su recurso humano. ¿Qué van a hacer? En la primera casilla van a colocar el cargo. ¿Qué cargos son los que tienen ustedes dentro de su empresa? No, profe, pues yo tengo 10 empleados. Bueno, colóquenme sus 10 empleados y relaciónenlo. Secretaria, mensajero, el gerente, el administrador, la psicóloga, si es que tienen talento humano. No, pues tenemos uno de mercadeo, entonces de mercadeo. Todos los cargos que tengan en su empresa, en su proyecto. Profe, es que la empresa es solo mía y solo trabajo yo. No. Mínimo, relacióneme mínimo, porque sea muy pequeña la empresa, por lo menos unos 5 empleados. Sí, pero profe, ¿por qué le tengo que organizar a usted 5 empleados? Claro, porque es que usted va a tener una empresa y esa empresa va a tener una empleada como ¿qué? Una secretaria. Por lo menos necesita una secretaria. Por lo menos, dependiendo del tipo de producto, no sé, un mensajero, alguien que de pronto le lleve la contabilidad. Pero es que él no va a trabajar conmigo constantemente, sino me va a llevar la contabilidad mensual.
pero tú le vas a pagar, claro. ¿Ese es un qué? ¿Un cargo directo o indirecto? ¿Ese qué sería, chicos? ¿Qué creen? Un abogado que le paga, un contador al que le pago solamente la asesoría mensual 300.000 pesos. Sería un Sería indirecto. indirecto. Un indirecto, correcto. ¿Y será que lo tengo que relacionar? Sí, claro. Claro, lo tengo que relacionar porque es un gasto. ¿Listo? Entonces, aquí yo coloco los cargos, aquí coloco todos los cargos que tenga de mis empleados. Al frente yo le voy a colocar el salario mensual. Entonces, en este caso, el asesor comercial gana 1.200.000. ¿Cuántos asesores comerciales tengo yo en este caso? 2. Entonces yo coloco acá el total de cargos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos asesores tengo? ¿Cuántas secretarias tengo? Entonces, si coloco aquí secretario, pues coloco aquí, no sé, 1.500.000, un ejemplo, y al frente coloco 1. No tienen que llenar absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque él automáticamente al frente, ¿cierto? Le va a sacar a usted el valor. Ya todo está prácticamente que organizado, formulado para que coloquen ustedes ese valor y ya. Miren que es muy fácil. Pero no se pongan a inventar. Yo sé que esto es una simulación de su proyecto. Traten de hacerlo lo más similar que puedan, chicos. ¿Cierto? No es que mensajero 4 millones. No. Traten de colocar algo real, chicos. ¿Listo? Porque eso les va a servir a ustedes. Tener una realidad más aproximada de su proyecto. Y el número de meses trabajados en el año. No, ese mensajero no lleva sino 8 meses. Ah, pues entonces visite 8 meses nomás. No, lleva un mes trabajando conmigo. Ah, coloque nomás el número 1, ¿cierto? Ahí al frente. Y ya, no colocan sino, digitan nomás esas 3 casillas. Salario mensual, total cargos y el número de meses trabajados en el año. Entonces, como aquí hay que relacionarlo de 5 años, cuando ustedes cogen estas 3 casillas, ya automáticamente el archivo le va a relacionar a usted los totales por año y los valores de acuerdo al incremento porcentual por año, ¿cierto? Entonces aquí incrementó los gastos personal, por ejemplo, en el año 2 un 5%, aquí incrementó un 6, un 7 y un 8. ¿Listo? Entonces, ¿eso de qué depende, chicos? De varios factores, entre esas, del índice de precios del consumidor. Puede ser una variable. Otra, hay muchas empresas que no incrementan su salario de acuerdo a lo estipulado en la ley. Entonces dicen, por ejemplo, el mínimo. No, pues el mínimo está en 1.000.000. No, nosotros vamos a pagar 1.100.000. Eso ya lo regula quién, directamente la empresa. Ellos, ¿quién no pueden hacer como empresa? Pagar menos del mínimo. Eso sí. Ah, no, yo le voy a cotizar y le voy a pagar sobre 800.000 pesos. No, no puede. Porque la ley rige que tiene que ser a partir de un salario mínimo. ¿Me puede pagar más de un mínimo? Claro que lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, esta tablita es muy fácil para que lo tengan en cuenta. Eso es lo único que tienen que entregar. La parte del organigrama y la parte del gasto de personal. Listo, chicos. Vamos a hacer preguntas, inquietudes referente a lo que acabamos de explicar. Entonces, los escucho. ¿Qué inquietudes al respecto tienen? Si está claro la información. ¿Nada? ¿No hay preguntas, chicos? ¿Quedó tan claro que no hay preguntas? Eso parece, mi profe Rodolfo. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena Vale, interrumpirlo. Norman, cuéntanos. En el tipo de relación, digamos, de los trabajadores, cuando no hay digamos, una contratación ni fija o ni de prestación de servicios, sino más bien es como un tipo de función freelance, igual se relaciona o tiene un tipo de relación diferente. Ok, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa?
El organigrama de la empresa está basado en una jerarquía y en una descripción de actividades o de áreas, ¿cierto? Como lo vimos en los organigramas. Entonces la empresa nunca va a determinar el organigrama de acuerdo al tipo de contrato que se le haga a los empleados, nunca. Sino simplemente coge y dice, área comercial. Entonces colocan el organigrama área comercial, ¿cierto? O mercadeo y ventas. Entonces, ahí no está relacionando en el organigrama si es contrato fijo, término indefinido, nada. Porque el organigrama, ¿qué es lo que me va a permitir a mí como empresa y ante el mundo o ante las otras empresas? Mostrar mi estructura, cómo está diseñada mi empresa al interior de la misma organización, al interior de la misma. Entonces llega, por ejemplo, un asesor comercial que lo van a contratar por solo freelance, que le van a pagar solo por lo que venda. Entonces él se pone a mirar el organigrama y dice, aquí está el presidente, es que mira, aquí está el área comercial, oiga, esta empresa es grande, pero ya, el organigrama es informativo, ¿cierto? Ya en el tema jurídico es otra cosa muy aparte, que es lo que tú me estás nombrando. Entonces, los tipos de contrato, si es a término indefinido, si es a término por obra labor, eso digamos que no va unido al organigrama. Simplemente el gerente dice, tengo esta área de recursos humanos, entonces en recursos humanos pues vamos a contratar personal, no sé, auxiliares, pero contráteme auxiliares con el SENA, ¿cierto? Tengamos aprendices o tengamos muchachos, no sé, practicantes, o contráteme por favor solamente por contrato a término fijo, tantas personas. Entonces, eso digamos que no afecta y no tiene relevancia alguna para el tipo de organigrama que se haga. No sé si me hice entender, ¿no? O sea, no influye, no tiene relevancia. Sí, entiendo esa parte, sino digamos, el tipo y en la parte especial ahora que lo mencionó en la parte jurídica, digamos, yo tengo que relacionar ese tipo de gasto igualmente pues haciendo como la relación de lo que hay que presentar como impuesto, me imagino yo, pero digamos, hay una figura especial para los que son freelance, otro tipo de contrato no contemplado digamos, en nuestro país. Pues mira, si vamos a hablar de contratos, es otro tema completamente diferente. Digamos que cuando tú vayas a hacer la relación, si es la relación de gastos personales, ¿cierto? Porque con el organigrama no tiene nada que ver si el contrato es indefinido, fijo, o por obra labor, o contratista, o aprendiz. O sea, ahí no tiene relevancia. Pero, aunque en el organigrama yo puedo colocar, dependiendo del tipo de empresa, yo puedo colocar, no sé, como área, aprendices. Si es que yo contrato aprendices como SENA. Entonces yo puedo colocar un área que diga aprendices, pero encima de ellos puedo colocar, no sé, director de aprendices o coordinador de aprendices, y ahí encima y así supuestamente puedo hacer mi organigrama. Pasémoslo al tema de los contratos y el tema de gastos personales. Si yo contrato un freelance, ese freelance, independiente de que yo le haga un contrato a término fijo, porque es que el contrato a término fijo con prestación de servicios, ¿cierto? Pues yo lo tengo que relacionar dentro de ese gasto. ¿Cuál es el gasto? El gasto que me representa pagarle a ese empleado por sus ventas. O sea, digamos celulares. Si usted me vende, no sé, este mes me vendió 10 celulares, pues yo le voy a pagar una comisión por esos 10 celulares, y esos 10 celulares le pueden representar a ese freelance, hablemos 1,5 millones. Entonces yo tengo que relacionar ese gasto de 1,5 millones en esa tabla. Los dos que tenían. John, apagas tu sonido, John, que te estamos escuchando, gracias. Entonces, Norman, no sé si es eso lo que yo te entendí como pregunta, sobre el tema de
un freelance al que yo contrate, si lo tengo que relacionar de la misma manera, o ese sería un contrato, puede ser indirecto o puede ser directo si ya lo paso a otro tipo de contrato. Porque es que en el contrato por prestaciones es un contrato donde yo no le voy a pagar sino solo lo que usted vende, entonces no va a tener seguridad social, no va a tener prestaciones, ¿cierto? Sino simplemente yo relaciono el gasto que me generó ese empleado por tenerlo en determinado tiempo con ese contrato. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Sí, profesor, sí, no, que no me queda como, digamos, como la inquietud, porque yo sé que pues igual toca relacionarlo, lo que acabas de explicar es muy claro, sino que me quedó fue como la inquietud, digamos, al panorama, digamos, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 4 años. Ah, claro. Claro, si es con el mismo freelance, un ejemplo. Entonces tú este año, es como cuando tú te compras una camisa, tú dices, este año me compré una camisa y me costó 100.000 pesos, ¿el otro año le va a costar lo mismo? No, el otro año te va a costar, no sé, 120.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay un incremento. Lo mismo sucede con los sueldos, los salarios. Entonces, yo este mes, digamos, este año, yo por cada celular le pago al chico 50.000 pesos, un ejemplo, cada celular vendido. El otro año yo ya no lo voy a pagar a 50.000 pesos, yo lo voy a pagar a 60.000 pesos cada celular. Entonces, por el hecho de subir la comisión, el salario de ese muchacho va a subir, porque puede estar vendiendo esos mismos 10 celulares que en este año le puede generar 500.000 pesos, un ejemplo. El otro año ya va a ganar 650.000 pesos. Entonces, siempre, todos los años va a haber un incremento porcentual, ¿cierto? Entonces, así sea contrato a término indefinido, por prestación, siempre va a haber un incremento en la base salarial, siempre. Entonces, ahí, así sea por prestación, así sea, por ejemplo, como el caso que les daba del señor que vino y arregló la tubería. Pues el señor el otro año no me va a cobrar los mismos 200.000 pesos por arreglarme ahí la tubería. Me va a cobrar 250, 300.000 pesos. Va a haber un incremento de vida. Siempre lo va a haber, porque eso son como proyecciones. Esa tabla que ustedes van a hacer es una proyección. Eso es prácticamente. ¿Listo, Norma? Listo, profesor, muchas gracias. Vale. Ángela. Buenas noches, profesor. Hola. Respecto al tema de contrato con prestación de servicios, que es de naturaleza civil, como se hace una proyección, se supone que jurídicamente, o bueno, no se supone, es así, que jurídicamente a los 4 años de haber contratado un empleado o un trabajador, y posteriormente quiere demandar pues precisamente por las ocurrencias laborales, en este caso seguridad social, ¿tenemos que tenerlo también en cuenta o sería más fácil para nosotros manejarlo a través de contrato laboral? Bueno. En efecto es una demanda. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo, Ángela. Una persona que tiene contrato por prestación de servicios difícilmente puede demandar cuando no hay pero se me va la palabra, el término. Mejor dicho, si la empresa a mí no me obliga a cumplir un horario. Pero igual está la prestación personal de servicios y obviamente normalmente tiene que cumplir un horario. O sea, hay un contrato válido igualmente, de hecho, ante la situación. Y de hecho hay sentencias de la Corte respecto a eso. Sí, pero por ejemplo en este caso estamos hablando, que era lo que hablábamos con Norma, el tema de un asesor comercial. Entonces, si el asesor comercial viene y yo le digo, usted se me va a estar todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un stand, en un centro comercial y me va a vender y va a generar y yo le pago por lo que usted venda, automáticamente, incluso en menos de nada, yo puedo demandar si no me están cumpliendo. Al mes, si no me cumple la empresa, empiezo yo a demandar y se le va a ir la ley encima, porque me ha hecho cumplir un horario, estoy cumpliendo un horario. Ahora, hablemoslo de acuerdo al ámbito en que esté desarrollando la actividad esa persona. Si esa persona está ejecutando unas actividades que involucran un seguimiento continuo en procesos donde yo legalmente debo pasar a otro tipo de contrato, aplica automáticamente lo que tú estás diciendo.
Automáticamente, claro, Sea contrato realidad, se convierte en contrato realidad. claro, automáticamente. Pero Claro. entonces, en ese sentido, ¿cómo sería mejor manejar Datable? O sea, para, digamos, facilitar a nosotros sería a través de un contrato laboral. Sí, un contrato laboral. En no Ahora, superior a 4 años, por ejemplo. O sea, en sí. caso, digamos, en el ámbito de proyección, ¿no? Ujú. Pero entonces, como esta es una proyección, y si están manejando contratos a término, así como por prestación de servicios, no importa, háganlo a 5 años. Cuando ustedes ya lo vayan a tener en el tema real, porque este es un informe, es un reporte más que todo, ¿cierto? Pero en el ámbito real, ahí se aplicaría lo que tú estás diciendo y eso hay que tenerlo en cuenta, entonces ya es cuestiones jurídicas. Pero como esto es un reporte, simplemente una simulación frente a la proyección que yo hago con mis costos, mis gastos de personal, lo pueden hacer con contratos a término indefinido, prestaciones, con todo, y lo hacen con 5 años. No hay ningún problema. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale. Listo, chicos. ¿Algo más o damos por terminada la sesión? ¿Quedó muy claro lo que se acabó de explicar? Yo tengo una pregunta. Dime, Jason. Hay una delgadita línea que pues todavía no termino de comprender. ¿Una qué? Sí, una línea delgada que todavía no Ok. alcanzo como a diferenciar. Vale. Digamos, si yo no soy la empresa que crea el producto, sino yo me voy a dedicar a conseguir ese producto, mirar la forma Comercializarlo. de comercializarlo y exportarlo. Yo igual tendría que hacer todo el esquema organizacional de esa empresa. Claro. Pero no es de esa empresa, es de la tuya. De la mía. O sea, Claro. digamos, yo utilizo 3, 4 personas que me van a ayudar con el conteo para, digamos, el agente comercial, el agente aduanero y los que nos encargamos de hacer como tal la negociación. Claro, y debes de tener una secretaria, un mensajero, qué sé yo, no sé. Entonces, no, profe, pero es que en este momento no lo tengo. No me pida, por favor, que relacione eso. Relaciónalo porque eso más adelante te va a ayudar. ¿Cierto? Porque eso son proyecciones. Recuerden que esto es Sí, un o sea, simulacro, ¿cierto? eso es lo que no me queda claro, si yo tenía que sacar el esquema organizacional de mi empresa o de, digamos, la empresa de la cual voy a adquirir el producto para poderlo No, comercializar. no, porque yo no puedo pretender hacer el organigrama o la estructura organizacional de mi proveedor. No, o sea, no me interesa. El que me interesa a mí es de mi compañía, de mi organización, cómo está estructurada mi organización. ¿Yo qué tengo? Yo tengo, sí, lo siguiente, tengo las siguientes áreas, tengo el siguiente personal, que es lo que me estás diciendo. Y buena pregunta que hayas, me Porque es que parece no bueno. se, o sea, no se podía diferenciar, digamos, ese punto, digamos, yo en este caso estoy haciendo como tal la proyección, digamos, a la exportación. Entonces, en este caso, mi empresa ya no sería, digamos, no la mezclaría como tal con la empresa que vende el producto, sino la organizaría ya en base a mi entorno, a lo que yo voy a hacer directamente, es decir, a dedicarme a la exportación. Entonces ya me cambiaría el concepto totalmente y ya me tendría que organizar directamente en mi equipo de trabajo con el cual yo voy a trabajar, mi agente aduanero, mi mensajero, mis oficinas donde yo me voy a presentar como una empresa exportadora. A eso es a lo que yo me refiero. Ok. Cuando tú hagas tu organigrama, ¿cierto? Tú tienes que colocar son las áreas de acuerdo al tipo de funciones que manejes. Ejemplo, entonces tú dices, bueno, gerencia. ¿Quién va a manejar gerencia? Bueno, lo voy a manejar yo. Listo, entonces va a haber un área, ¿cierto? Una dependencia que se llama gerencia. De ahí para abajo, ¿qué áreas va a tener mi empresa? Yo como gerente, ¿a quién voy a administrar? Porque recuerde que uno administra talento humano. Entonces, de ahí para abajo, ¿quién es el que va a estar? Bueno, ¿qué necesito yo como empresa si voy a empezar a gestionar procesos de exportación? Yo voy a hacer negocios internacionales, voy a exportar o voy a importar. ¿Qué áreas son las involucradas dentro de todos los procesos y de acuerdo a la actividad económica que tiene mi empresa? Bueno, si yo soy una empresa de exportación, ¿qué áreas necesito? Bueno, necesito un área de logística,
necesito un área de producción, si yo lo fabrico, o si yo comercializo, entonces comercial o ventas o mercadeo, la parte de recepción, la parte de embalaje, la parte de bodega, no sé, producción, o sea, ya de acuerdo a tu actividad económica, tú tienes que empezar a determinar cuáles son las áreas, porque dentro de cada área hay unos cargos y unas funciones elaboradas por cada cargo, por cada persona. Entonces ahí es donde tú empiezas a desglosar, ¿cierto? Bueno, está el tema de envíos. Entonces, ¿quién hace envíos? Bueno, pues el mensajero. Entonces, ¿cómo le llamo yo a esa área? Pues mensajería. ¿Y esa mensajería de quién dependería? No, pues de un coordinador de envíos, un coordinador de logística. Ahí es donde tienes que empezar a mirar cómo organizas el tipo de organigrama de acuerdo a tu estructura, ¿cierto? Si lo quieres hacer vertical o lo quieres hacer horizontal o lo quieres hacer en bloque o lo de acuerdo al tamaño de la empresa. ¿Listo? Pero yo no le hago organigramas a las otras empresas. Ahora, tú dices, no, pero es que yo negocio con proveedores. Entonces tú tienes que tener un área, ¿cierto? Que es la que va a hacer negocios, ¿cierto? Con esos proveedores. Entonces ahí sería la descripción de esa área encargada de hacer compras. ¿Compras con quién? Pues con proveedores. Entonces colocas compras. Eso es lo que tú tienes que colocar, pero de tu empresa. ¿Listo, Jason? No sé si di respuesta a tu pregunta. Sí, más claro, es más claro. Lo que pasa es que como inicialmente se inició el proyecto y teníamos que ir creando pues como tal también el proyecto como nuestra empresa y haciendo la emulación, entonces no sabía diferenciar en qué punto, pues yo voy haciendo lo de la empresa, y pues si es mi empresa y yo lo voy a fabricar y lo voy a emular de esa forma, pues coloco todo el organigrama dependiendo de lo que yo estoy haciendo en mi empresa. Exactamente. Profe Camilo, listo, Jason. Profe Camilo, ¿levantaste la mano? Sí, sí, profe Rodolfo y Jason, a mí se me hace bien interesante la pregunta de Jason y creo que a muchos de los que estamos aquí van a escuchar esta sesión les va a aclarar muchas dudas de su propio proyecto y es básicamente en qué negocio estamos. Sí, Exacto. entonces aquí es claramente, como lo decía Jason, es una línea delgada entre la creación de un producto, ¿cierto? Y todo el engranaje de armar un negocio. Entonces, aquí deben hacerse preguntas claras, cerradas y concisas y entender en qué negocio están. ¿Para qué? Y sin miedo. Es decir, usted puede tener un organigrama, todos quisiéramos colocar un organigrama como los que mostraba el profe Rodolfo ahorita, con muchos cargos, muchas gerencias, muchas coordinaciones y demás, ¿sí? Muchos caciques, indios, una cantidad de cosas allí, pero no les dé miedo poner la realidad de su negocio. Es decir, como le decía el profe Rodolfo ahorita, mi negocio es la comercialización. De pronto a ustedes, muchos de ustedes están pensando que tienen que ir y organizar absolutamente todo el proceso y la cadena de abastecimiento. Voy a poner un ejemplo de naranjas, entre sembrar las naranjas, inclusive hasta cuchareárselas al consumidor final. Y ahí dentro de esa cadena hay muchísimos, pero muchísimos negocios, ¿sí? Y ustedes en el área que si son expertos, ¿cierto? En el área que son competentes, ahí es donde tienen que buscar en qué negocio están, ¿sí? Y esa es la claridad de ese proyecto productivo. Y esa es la claridad para que este proyecto productivo de ustedes sea un éxito, ¿cierto? Desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto en el futuro y también desde el punto de vista del objetivo de presentar ese proyecto ahorita y tener y que sea satisfactorio el proceso, ¿sí? Entonces, por eso decía, Jason, la pregunta de Jason es supremamente importante para todos porque nos aclara el escenario de en qué negocio están ustedes, ¿cierto? Hasta de dónde a dónde van ustedes y no les dé miedo ponerlo. Es decir, en mi organigrama son 3 personas y somos el gerente de operaciones y el gerente comercial y una secretaria, punto. Esa es mi realidad. Con eso es que yo voy a operar y con eso es que opero. Es más, hoy por hoy las empresas tienden a ser
más livianas y mucho más sencillas de lo que uno espera. Sí, antes las empresas se volvían robustas y entre más organigrama mostraban, se sentían mucho más grandes y resulta que ahora es al inverso, ahora realmente es como nos volvemos, desde la eficiencia nos volvemos más eficaces, ¿sí? Entonces, mi llamado es a que le pongamos mucho cuidado en qué negocio estamos y no les dé miedo poner allí la radiografía del negocio en el que están, pequeño o grande o mediano, pero en el que están y en el que ustedes realmente se sienten seguros. Y era eso, profe Rodolfo. Gracias, profe Camilo. Norman. Gracias, profesor. Yo les agradezco a ambos profesores, ya tengo más claro el panorama, pero tengo una curiosidad de pronto como, no curiosidad, sino una ambigüedad que de pronto me puedan ayudar a aclarar. Y es la siguiente, yo estoy en el programa de análisis y desarrollo de la información y digamos con el tema de tecnologías y medios de comunicación, pues digamos que ahorita hay una facilidad para trabajar en remoto. Sí. Me surge la siguiente situación. Resulta que una empresa contrata a la empresa, es una empresa extranjera, y yo a la vez contrato a unos freelance a modo internacional. Entonces, la empresa me hace digamos, como un tipo de pago a través de un banco virtual y yo a través de ese banco virtual hago una serie de transferencias para pagar a los freelance. Pero el dinero nunca ingresa digamos, a territorio colombiano ni nada de eso. Entonces me surge la inquietud o la ambigüedad sobre el tema de, en el caso, digamos, mío, ¿qué se registra? Ok. ¿Sí? Bueno, yo te lo coloco con este siguiente ejemplo. Entonces, tú hiciste la negociación con esta empresa que es la que digamos, te facilita los freelance, ¿cierto? Es así como te lo entiendo yo. La empresa con la que tú negocias. No. La empresa me contrata a mí para el desarrollo de un sistema, entonces yo requiero de un personal y yo contrato freelance, pero de otros países. Ah, ok, ya, listo. Bueno, entonces cambio el ejemplo. Entonces, listo. Esta empresa te dice a ti, por tal servicio yo te pago, no sé, ponle 20 millones de pesos. Un ejemplo. Entonces tú dices, bueno, con esos 20 millones de pesos yo tengo que contratar, ¿cierto? 2 freelance, un ejemplo. Entonces, tú vas a generar un ingreso. Sobre ese ingreso vas a dejar de percibir lo que le vas a pagar a tus freelance, porque la utilidad final no va a ser los 20,000, sino va a ser menos. ¿Qué quiere decir? Que esos freelance a ti sí te están generando un gasto, porque les tienes que pagar. Independientemente del proceso que percibas o cómo percibas tu ingreso, ¿cierto? Entonces, tú lo que tienes que reportar ahí es el gasto que te genera esos freelance mes a mes. Profe, pero es que esos freelance yo los contrato muy esporádicamente. ¿Es así o no, Norma? ¿O siempre son Sí, señor, pues lo que pasa es que, digamos, en el medio del software, el desarrollo de software, hay varias maneras digamos, como de trabajar. Una, digamos, es como el tema de freelance y otro es el tema de, digamos, por proyecto o de pronto el otro es por tipo de líneas ejecutadas o tipo de desarrollo en conocimiento desarrollado. Ok. Por eso, entonces a ti te están pagando por proyecto. Y tú para ese proyecto, tú estás generando un gasto de un personal, de un recurso humano que tú requieres para poder ejecutar tu actividad. Entonces lo que tú tienes que reportar es esos empleados o esos freelance que tú estás contratando para poder, ¿qué? Ejecutar esa operación, para poder realizar o desarrollar esa actividad. Entonces, tú dices, no, pues le pagué tanto a esos 2 freelance. De esos 20 millones de pesos le pagué, no sé, 3 millones de pesos. Eso es lo que tú tienes que reportar. ¿Sí? Eso es lo que tú tienes que reportar. ¿Por qué? Porque estás dejando de percibir un ingreso por el gasto que te generan esos empleados. Profe Camilo.
Gracias, profe Rodolfo. La pregunta que le tengo a Norman es, ¿quién paga a esos freelance? Porque ahí también hay modalidades de contrato. O sea, en el caso en que tú estás, hipotético que nos pones, Norman, ¿los pagas tú o los paga un tercero? No, yo soy el que los estoy pagando. Por eso, O sea, digamos que lo que dice el profesor Rodolfo tiene mucha, o sea, de gran importancia porque realmente es un gasto que se me está generando y pues lo tengo que reportar. Pero entonces, digamos, en relación de lo que preguntó Ótica la otra chica, digamos, en temas como, por ejemplo, para fiscales, jurídicos, de contratación de tipo de labor, bueno, estos temas es lo que me genera a mí como la inquietud. O sea, digamos, yo estoy pagando a nivel internacional, pero yo lo estoy haciendo con una transferencia virtual, pero el dinero nunca ingresa a Colombia ni nada de esa vaina, y yo estoy trabajando desde mi país, ¿sí me explico? Y yo pero les, ¿cómo es que ingresa? Pero perdóname, Norman, ¿cómo es que no ingresa el dinero a Colombia y entonces ¿cómo percibes tú los ingresos por la negociación con esa empresa? no, digamos que yo tengo cuenta virtual, como las que se manejan hoy en día, como criptomonedas o Ethereum, o Ah, ok, ok. sí, Ok. entonces digamos que en ese Y tipo que de no se registra. Ujú. sí, o sea, digamos que yo quedo es como la inquietud. Entonces, digamos que yo entendería lo que, según lo que me dice el profesor Rodolfo, es que generaría yo o reportaría yo el gasto, pero a modo, digamos, de interno de la empresa, más no para una cuestión de representación jurídica, ¿sí? Ya te entiendo, sí. Tú, para poder generar un reporte de gasto, debo generar un reporte de ingreso, aunque en este caso no se los estamos pidiendo, pero en el tema financiero sí se va a pedir, porque ahí es donde se representa prácticamente cuáles son los ingresos que tiene la compañía, ¿cierto? Entonces, este tema de la criptomoneda, digamos que es un proceso que ahorita no se está registrando porque yo puedo percibir ahí ingresos, pero no se registran, ¿cierto? Entonces, ese tema ya legal, jurídico, de la percepción de ingresos y el reporte de mis ingresos versus mis gastos, eso sí ya sería con un tema jurídico, pero lo voy a averiguar porque me queda a mí también la inquietud y es muy buena pregunta. Entonces, eso sí lo desconozco para ver cómo se generaría ese reporte. Ángela está levantando la mano. ¿Conoces de ese proceso? Sí, profe, es que, pues en mi Cuéntame. caso, bueno, yo trabajo en contratación estatal y Ok, bueno, soy abogada y resulta que el tema de blockchain no está regulado aún. exacto, Entonces, o sea, la respuesta es que no hay respuesta realmente por parte de la legislación colombiana. Ya correcto. sería diferente que en el caso de Norman hiciera tercerización laboral. Ah, Entonces también. sería pedirle a esas personas a ver si ellos pagan su seguridad social en sus respectivos países y pues obviamente que le den la documentación, pero igualmente no tendría ningún deber, o sea, legal por el Legal. hecho de utilizar blockchain a modo de, pues digamos, de pago por la prestación de servicios. Qué bueno. Ah, bueno, perfecto. Ahí tenemos la respuesta. Gracias, Ángela. Nos Muchas despedimos. Profe, gracias. yo quiero aportar algo también. Por Gracias. ejemplo, en este caso, o lo que queremos llegar a, digamos, como tal, a dar a conocer en el ejercicio, es realmente que, digamos, mi compañero está devengando o está adquiriendo como tal una ganancia por lo que está haciendo. Pero de esa ganancia él tiene que sacar sus gastos, lo que se le resta, y él lo tendría que de todas formas, digamos como tal, plasmar en esa hoja, independientemente si lo registra como algo legal o no, es algo que se le está restando a él y no Claro, le está pues sumando al ingreso. ¿Sería así? claro. ¿Algo así? Sí, Ok, porque él simplemente va a llevar es el control de sus gastos. Porque exacto, es ese es el que, control porque es que interno a él. decir, no, no, yo la verdad estoy gastando, pero no puedo porque como esto no se registra, entonces yo no puedo generar el informe de los gastos. Recuerden que el control de los gastos es eso, control, control de mi dinero, que estoy haciendo yo con mi plata, ¿cierto? Entonces, sí es importante que todos esos gastos que te están generando, independientemente del proceso, de todo eso, lo registres para el control y administración de tu información. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y la proyección para saber si es viable o no Viable o no. lo que Claro, está porque de haciendo, ahí es donde se ejecutando. toman decisiones. Es que Ah, ok. para eso es el tema del control de gastos, para la toma de decisiones. Estoy gastando mucho o definitivamente puedo gastar más porque me da.
los ingresos, ¿cierto? Entonces, ahí es ese tema el importante para tomar la decisión. En el caso Rodolfo, lo que dice Ángela y Norman, y lo digo por experiencia, a uno lo asumen es como un proveedor. Sí, yo que trabajo con alguna universidad argentina y a mí me dicen sencillamente, yo envío mi cuenta de cobro, me relacionan con un proveedor y todo el tema legal, como yo no estoy laborando directamente en el país, sino en mi país, ya es bajo mi responsabilidad. Entonces, sencillamente a mí me pagan, me hacen un traslado y Bancolombia o el banco que sea, lo que hace es asociarlo. Yo me imagino que reportarlo, perdón. Yo imagino que ya para los gastos de esta universidad en Argentina o de cualquier otro lado, ellos me manejan a mí como un proveedor externo y punto. Yo pensaría Proveedor externo. que es así de sencillo porque no, digamos que ahí ya pasaría de legislación. Sí, Sí, entonces, correcto. para el caso de Norman, yo pensaría que para el caso tuyo de tus gastos es un proveedor, ¿cierto? Y lo que haces es darle pues un nombre a ese proveedor ya que está desarrollando producto. Pues bueno, no sé, por lo que decía Ángela, que no está, no es, digamos que eso todavía no está unido en cuanto a la TAN para que todos tengamos como una sola base o todas las empresas tengan una sola base. Profesor, pero mira que ese es un buen dato y es una buena opción. Me has abierto una buena idea. Muchas gracias, profesor. Vale. Con gusto, Norman. Bueno, chicos, ya son las 9. Yo creo que ya es justo y necesario, como dicen. No sé si hay la última pregunta y ya para culminar. Creo que ya todo quedó ya todo quedó evacuado, quedó ya súper aclarado. Pues bueno, muchachos, no siendo más, les deseo buena noche. Espero que sigan con sus proyectos juiciosos. Y cualquier cosa que necesiten, muchachos, no lo duden, nos pueden escribir, dudas, inquietudes. Los que están conmigo, recuerden que la otra semana tenemos tutorías para el tema del estudio técnico. Entonces, ahí estaremos en contacto. Feliz noche para todos. Profesor Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche. Feliz noche, profe Rodolfo, estimados, feliz noche. Muchas gracias a todos y un abrazo fraterno. Bendiciones. Entonces ya podemos parar la grabación, profe Camilo. En este mismo momento. Gracias, profe.